Y me parece muy irresponsable poner en duda la seriedad del sistema electoral español, porque eso es poner en duda la democracia española, es deteriorar y sembrar dudas sobre la democracia española, que es algo no muy diferente a los discursos que Donald Trump utilizó cuando perdió las elecciones tras su primera presidencia y ordenó el asalto al Capitolio. Son cosas que, en fin, parece ciencia ficción que podamos llegar a lo que ha pasado en Brasil o lo que ha pasado en Estados Unidos, pero yo no me quiero imaginar qué ocurre en el año 2027 si después de todas las encuestas que dan victorioso a Alberto Núñez Feijóo los españoles deciden otra cosa. ¿Lo van a respetar? Pues no sé, pues si pasa sería lo que ha pasado durante décadas en Galicia, donde ahí sí el voto exterior emigrante, que llegaba a ser hasta el 20%, fue muy favorable, pero no a la izquierda, a la derecha, que era quien ponía todo tipo de facilidades y campañas para que gente que vivía en América Latina fundamentalmente fuera determinante por encima de los ciudadanos que residían en Orense, en Pontevedra, en Vigo o en A Coruña. El impacto de los que pueden votar en España, aunque vivan fuera, tampoco es nuevo en nuestro sistema democrático. Ya hemos visto a muchos políticos españoles buscar votos en Latinoamérica y probablemente en las próximas campañas electorales volvamos a verlo. El voto del inmigrante parece haber interesado a muchos políticos españoles. Hoy vuelvo a España, pero no vuelvo a España porque estoy en España. Mariano Rajoy fue uno de ellos, haciendo parada en Argentina o Uruguay en la precampaña de las generales de 2008. Un dirigente político necesita sentir el calor de la gente, necesita sentir su apoyo. El expresidente buscaba ese electorado latinoamericano. Todos los militantes del Partido Popular son iguales. A todos los necesitamos y la victoria será una victoria de todos. No solo a nivel nacional, esta práctica era muy habitual en las elecciones autonómicas de Galicia. Manuel Fraga fue de los primeros en hacer campaña. Lucharé por el acceso privilegiado y sin obstáculos al mercado laboral español de todos aquellos descendientes de gallegos. De hecho, existe la sospecha de que el ex líder gallego llegó a comprar los votos, un carretaje en Argentina. Me acuerdo que fue una vez Fraga y había llevado como 400 kilos de pulpo al centro gallego de Buenos Aires y te pagaban $50 por ir a votar. Feijóo tampoco se quedó atrás, repitió incluso destino, Argentina. Es posible y que es deseable compartir objetivos comunes. Las acusaciones que hace el señor Feijóo en una democracia sólida, radicalmente sólida, en la que no hay pucherazos, merecen una rectificación inmediata. En una Galicia en la que el voto al exterior sí era presuntamente manipulado por las gentes que gobernaban la Xunta de Galicia. Votaban personas que no podían votar. Quizás el subconsciente traicionó al señor Feijóo. Que les expliquen por qué. Que les expliquen por qué un nieto o un hijo que tiene derecho a la nacionalidad española no la puede tener y sí la pueden tener los africanos del norte, los europeos del este o cualquiera que no tenga sangre española. Que expliquen eso. Es el propio Núñez Feijóo el que defendió terminar con el voto rogado y el que defendió esta ley de nietos. Ahora el PP dice que esto es ingeniería electoral. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando? Esto es un disparate y además... Yo creo que están nerviosos, independientemente de que tratan de destruir todo el sistema aquilatado durante tiempo, la democracia, que no es de izquierda ni de derecha, es de toda la ciudadanía del Estado español. Aparte de destruir ese precioso tesoro que tenemos, es que están nerviosos. Yo creo que en el fondo no se creen ni sus propias encuestas, ni se creen ese avance de la derecha de manera como un bulldozer que va a aplastar al Partido Socialista y a toda la izquierda a la inexistencia durante décadas. No, están tan nerviosos que están utilizando todos los sistemas posibles para destruir la democracia, para destruir a sus enemigos que ellos consideran políticos. Yo creo que es una barbaridad, porque gane quien gane las elecciones, lo gane la izquierda, lo gane la derecha, lo que tiene que ganar las elecciones de verdad es la democracia. Y estos señores, los de extrema derecha y de la derecha, que se confunden con bastante asiduidad, como acabamos de observar con las palabras del señor Figaredo, esta derecha está atentando gravísimamente contra el sistema democrático. Yo al menos lo digo así y lo denuncio. Yo creo
que vamos a ver, que sea un proceso pulcro, que sea un proceso exigente es normal, pero es que yo creo que va de suyo, porque para eso están los funcionarios, que no creo que estén al servicio de ningún partido político, sino que están al servicio del Estado. Deberían no estarlo, pero hay distintos informes de la UCO, de la UDEF, en la que hemos conocido a distintos funcionarios que no han trabajado en favor ni de la democracia ni del sistema. Claro, ya. Pero nada que ver, es que no hay tiempo. Es que lo entendamos así. No, pero es que estoy hablando del funcionario del señor que está comprobando que si este trámite es correcto, esta documentación es correcta. A ese señor no está, no sé, pero más allá de eso, pero más allá de eso, Pablo Landaburu, es un poco incidir lo que tú decías. Feijóo se está equivocando de una forma radical porque parece que no se está convenciendo, que no está convencido de que va a ganar. Hay ahora mismo, efectivamente, muchas dudas abiertas sobre esta estrategia. ¿Por qué? Porque hay un bulo de base y es el de asumir que si el voto viene de fuera, el voto es para Sánchez. Es absolutamente incomprensible teniendo en cuenta efectivamente que el voto cera fue ganado por el Partido Popular en las últimas elecciones. Que el Partido Popular es quien más votos ha tenido de fuera. Pero lo que se dice ahora es que si el voto viene de fuera, se está alterando el censo y se están trucando las elecciones. Y este es el primer error intencionado. Hay un segundo, y es el de la regularización de inmigrantes, en el que se está confundiendo intencionadamente lo que da la regularización de inmigrantes y lo que da la nacionalización. La regularización que tenemos da permiso de trabajo, da permiso de residencia, permite trabajar aquí, no permite votar aquí y desde luego nunca alteraría ni las elecciones generales ni las elecciones municipales, porque para poder votar en ellas son necesarios 10 años de residencia legal continuada o 5 años de inscripción municipal previa. Hoy, este martes, termina el proceso para la regularización extraordinaria de personas migrantes. Saben que el Gobierno hizo la previsión de que estimaba que más o menos medio millón de personas que ya trabajan aquí en España, que ya están aquí, tendrían acceso a la naturalización, a la regularización de sus condiciones, que fueran reconocidos sus derechos, también sus obligaciones. Hoy está previsto que comparezca Pedro Sánchez para decir cuál es la cifra final de personas que se han acogido al proceso, que, como ya les contamos ayer, supera el millón de personas. Esta es la séptima regularización que se inicia en nuestra democracia. La séptima, porque antes la iniciaron tanto gobiernos del PP como gobiernos del Partido Socialista. Sin embargo, ya cuando se inició hace unos meses, Alberto Núñez Feijóo dijo que esto era un proceso que tenía, entre otros fines, el de alterar el censo electoral. Esto es de hace unos meses en Antena 3, Alberto Núñez Feijóo. Yo no estoy diciendo que esta regularización es para alterar el censo, que también, sino lo que estoy diciendo es que esta regularización es para regularizar al señor Sánchez en su debilidad parlamentaria y para que siga teniendo oxígeno, porque es un político asistido. Yo no estoy diciendo que esto sea para cambiar el censo, que también. Esto dijo Feijóo cuando se aprobó la regularización de personas migrantes, cuando el PP llegó a insinuar que estos inmigrantes regularizados, estas personas migrantes regularizadas, tendrían derecho inmediato al voto. Luego ellos mismos reconocieron que esto no era así. La nueva declaración, la que hizo ayer Alberto Núñez Feijóo, que fue a decir a Es Radio, es la que apela a lo que se llama Ley de Nietos. Es una manera de denominar uno de los apartados de la Ley de Memoria Democrática que se aprobó en 2022 y amplía el supuesto para adquirir la nacionalidad por parte de descendientes de personas que sean represaliadas por el franquismo, que fueran represaliadas o bien en la guerra o bien durante la dictadura. Esto es lo que dijo ayer Feijóo. Por tanto, ¿qué es lo que hay detrás? Ingeniería electoral. Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como los votantes actuales pues no les salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas. Fabricando votantes con ingeniería electoral. Era un discurso que hasta ahora venía explicando o teniendo Vox y que a partir de ahora, como escuchan en la voz de su propio presidente, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también adquiere la primera fuerza parlamentaria en nuestro país. Adriana Jordán, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Vamos a explicar, si te parece, primero, para no perderse aquí en este mapa, ¿qué es esto que se llama la Ley de Nietos? ¿De qué está hablando ahora mismo Feijóo?
Bueno, pues hablamos de la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor esta ley en 2022 y nació con esa voluntad de reconocer los derechos a los descendientes de las personas que huyeron de España por la guerra y la dictadura. Desde octubre del año pasado ya no se aceptan más solicitudes, se cerró el plazo y han sido, por tanto, 3 años en los que los nietos de exiliados de la guerra civil o del franquismo o incluso hijos de mujeres que se casaron con un extranjero antes de la Constitución del 78 y perdieron la nacionalidad en ese matrimonio, pero que ahora con esta ley de memoria democrática los descendientes han podido pedir que se les reconozca ser españoles. Una parte contra la que el PP, por cierto, no puso ninguna pega durante la tramitación parlamentaria. Estos familiares en este tiempo han tenido que presentar partidas de nacimiento o documentos que demuestren esa historia ante el personal de los consulados. Y las cifras, según el Ministerio de Migraciones, a fecha de marzo de 2026, 2,5 millones de peticiones de cita y la mitad, 1.200.000 personas, con el trámite en marcha. De ahí, 544.000 nietos, digamos, ya tienen el derecho reconocido de ser españoles y 306.000 ya tienen el pasaporte en la mano. O sea que en 3 años de proceso, ahora, 500.000 de personas conseguirían esa nacionalidad española. La acusación concreta que hace el PP, ¿cuál es? Pues es que en medio del final de esta regularización de migrantes, un proceso que ayuda en lo laboral a aquellas personas que trabajan en España, Núñez Feijóo agita esta teoría de la ley de nietos, una sospecha que lleva sembrando Vox meses, con la que defienden que el gobierno está inflando el censo electoral. No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio, se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. No ha habido un precedente. Por tanto, aquí hay una parte de ingeniería electoral, sin duda. 2,5 millones, recuerden que era el número de citas que se habían pedido para iniciar el proceso. En Génova sí rebajaban las palabras de Feijóo de lo de fabricar votantes, en esas palabras en las que apuntaba a que se estaba inflando el censo electoral. Borja Semper lo rebajaba y prefería hablar de que van a estar vigilantes en el proceso para que tengan garantías. El portavoz del PP tampoco contestaba porque se insinúa que los votos van a ir para la izquierda. Nosotros no interpretamos o no prejuzgamos el sentido del voto. Lo que estamos diciendo es que hay potencialmente 2,5 millones de nuevos electores, según esta ley, y que esto tiene un impacto electoral. Tiene un impacto en el censo y tiene un impacto electoral. Es un tema, objetivamente es así, ¿no? 2,5 millones. Se unen así a Vox en una ofensiva que lleva encabezando la ultraderecha meses, también contra la regularización de migrantes, que no tiene nada que ver con el derecho a votar, sino que solo adquieren deberes como trabajadores. Vox sí defiende desde hace meses que el gobierno está cambiando el cuerpo electoral de España y contribuye así también a cuestionar los resortes del Estado. Va más allá, así como Borja siempre parecía diluir o no secundaba la contundencia de Feijóo, quien va mucho más allá es Isabel Díaz Ayuso. Multiplicar agentes gubernamentales en las embajadas españolas para jugar con las reglas del juego y el reparto de escaños diría que es ilegal y obedece a la intención del presidente del gobierno de cambiar el censo electoral. Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda nuestro aviso. Con este aviso, nada menos que para los cónsules, que son los funcionarios que se ocupan de, cumpliendo la ley y siguiendo el parámetro legal, pues decidir si va adelante o no el proceso para conceder la nacionalidad, insisto, según lo que marque la ley. A todo esto, Adriana, ¿el gobierno qué dice? Pues el Ejecutivo afirma que la derecha está convirtiendo un derecho adquirido en una cuestión electoralista. Creen que es frívolo e irresponsable. La ministra Elma Saiz ve nerviosa a la oposición por también los futuros comicios. Por eso les ve arrojándose a teorías de la conspiración. Y que me parece que demuestran pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral. En el Gobierno recuerdan que esto no es un privilegio, sino una medida extraordinaria de reparación histórica y piden también respeto para el personal funcionario de los consulados que llevan trabajando en ello 3 años. Adriana Jordán, gracias. Gracias, buen día. Y todo esto porque es importante remarcar el momento en el que se producen las declaraciones y qué estrategia decide cada partido en cada punto del calendario. Justo hoy, Ignacio, que es cuando termina el proceso de regularización de personas migrantes en nuestro país. A mí me parece que primero que no es la primera vez en la que el Partido Popular siembra dudas bastante infundadas sobre nuestro sistema electoral. Yo quiero recordar cómo acabó la anterior, ese robo de votos en una oficina de correos que denunció la candidata y ahora presidenta María Guardiola, en la que estaba poniendo en duda que nos estaban robando la democracia
y todo entonces ya apuntaba a un robo económico, porque la gente que entraba en esas oficinas de correo lo que buscaba era dinero y otro tipo de enseres, teléfonos móviles, esas cosas que se reparten por mensajería. Y meses después, hace relativamente poco, fueron detenidos la banda que estaba robando la democracia. No se dedicaban a robar la democracia, se dedicaban a robar en oficinas de correos, en periodo electoral y en periodo no electoral. Y me parece muy irresponsable poner en duda la seriedad del sistema electoral español, porque eso es poner en duda la democracia española, es deteriorar y sembrar dudas sobre la democracia española, que es algo no muy diferente a los discursos que Donald Trump utilizó cuando perdió las elecciones tras su primera presidencia y ordenó el asalto al Capitolio. Son cosas que, en fin, parece ciencia ficción que podamos llegar a lo que ha pasado en Brasil o lo que ha pasado en Estados Unidos, pero yo no me quiero imaginar qué ocurre en el año 2027 si después de todas las encuestas que dan victorioso a Alberto Núñez Feijóo, los españoles deciden otra cosa. ¿Lo van a respetar? ¿Lo van a asumir o van a hacer lo de Trump y lo de Bolsonaro después de haber puesto en dudas el sistema electoral? Y luego, cuando entramos ya en el detalle concreto de la regularización, es más disparatado todavía. El Partido Popular fue quien aprobó, en mi opinión, de manera correcta, el derecho a la nacionalidad de los sefardíes, de los judíos expulsados de España en el 1492, hace 5 siglos. A mí me pareció bien, me parece razonable que alguien que ha sido expulsado de una manera tan terrible por parte de lo que era un protogobierno español, la monarquía española de la época de España, pues puedan tener derecho a la nacionalidad. ¿Con qué argumento vas a negar la nacionalidad a los que expulsó Franco? O sea, se puede dar la nacionalidad a los que expulsó Isabel la Católica, pero no se puede dar la nacionalidad a los herederos y descendientes de los que expulsó Franco. Sí, es mucha más gente, claro, porque es que el exilio español de esos años fue infinitamente mayor. Pero tienen todo el derecho los descendientes de estos emigrantes y sobre todo de estos exiliados a recuperar unos papeles que no significa necesariamente que vayan a venir a vivir a España, ni siquiera que vayan a votar en España, porque cuando te vas a los efectos del voto en el exterior, no suele votar ni el 10%. La única ocasión en los últimos años en los que el voto exterior ha servido para cambiar un diputado en las elecciones generales fue uno a favor del Partido Popular en Madrid. Es el único precedente. Presuponer que toda esta gente va a votar a la izquierda y que va a tener una influencia real en las elecciones y que va a suponer un cambio en la... Pues no sé, pues si pasa sería lo que ha pasado durante décadas en Galicia, donde ahí sí el voto exterior inmigrante, que llegaba a ser hasta el 20%, fue muy favorable, pero no a la izquierda, a la derecha, que era quien ponía todo tipo de facilidades y campañas para que gente que vivía en América Latina fundamentalmente fuera determinante por encima de los ciudadanos que residían en Orense, en Pontevedra, en Vigo o en A Coruña.